De la mañana, el senador Daniel Borbonet del Frente Amplio nos acompaña ahora. Queremos conversar sobre los grandes desafíos que marcan este inicio de la legislatura 2026, que son bastantes. También de algunos temas que tienen que ver con nosotros, pero que están directamente ligados al plano internacional, la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la falta de consenso, entonces, del Parlamento uruguayo al que hizo una declaración, pero que no conformó a nadie. ¿Cómo debería posicionarse nuestro país frente a esto? En lo económico, el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur, que abre oportunidades, pero también algunos desafíos para algunos sectores, fundamentalmente el manufacturero, como denuncia el PIT-CNT. En lo social, los cambios en la recaudación del FONASA, que perjudican a algunos trabajadores que van a cobrar menos de esa evolución o directamente no van a cobrar. Y en lo político, el Senado enfrenta una agenda bastante cargada, desde la designación del fiscal de corte, por ejemplo, que se ve como una de las grandes premisas, o el comisionado parlamentario, que también es un tema que tiene que resolver nuestro Parlamento en esta legislatura y fundamentalmente este año, por lo menos se considera que es una urgencia. Bienvenido, senador, un gusto. No, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, si nos da el tiempo hablamos de todo esto. ¿Cómo no? ¿Te parece? Pero ¿qué valoración? Vamos a arrancar, vamos a despejar el tema del Parlamento y Venezuela. ¿Qué valoración haces tú de que el Parlamento no haya finalmente logrado una declaración de consenso, con oficialismo poniendo el foco en la injerencia externa y la oposición poniendo el foco en lo que entiende es la dictadura de Maduro? Sí, primero una gran desilusión, porque creo que el Parlamento no estuvo a la altura de las circunstancias. La sociedad nos pedía otra cosa. Segundo, la gravedad que está viviendo no solo Venezuela, sino Latinoamérica y el mundo. Una gravedad que no la hemos vivido en América del Sur, una invasión de esas características, de un país a otro, con la agresividad, con bombas, con asesinatos extrajudiciales, como ocurrió entre septiembre y diciembre del 2025, a esas embarcaciones que supuestamente traficaban drogas sin juicios, y fueron civiles, 110 civiles que fallecieron. Y luego lo que se vivió el 3 de enero. O sea, una gravedad de América, no solo de Venezuela. Y nuestro país, Uruguay, hemos cuidado de nuestra democracia en estos 40 años en base a las leyes. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Y tenemos que cuidar nuestras leyes para permitir nuestra democracia. Y la jurisprudencia internacional es eso, es cuidar los derechos de los países, principalmente de aquellos países más chicos. Porque si no cuidamos las leyes internacionales, no hay libertad. Y creo que esa es la gravedad que, por lo menos en lo personal, yo interpreté de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo en estos días. Porque no quedó en Venezuela. México, Colombia, Cuba, ahora Groenlandia. Estamos ante algo inusitado. Por lo tanto, hay que ser cautos, pero firmes en las declaraciones. ¿Y no se podría también actuar con firmeza? Es decir, el gobierno uruguayo no reconoce el gobierno de Maduro. ¿No se podría también en el mismo comunicado actuar con firmeza en cuanto a la condena al sistema? Sí, lo primero, la embajada de Venezuela la retiró el Frente Amplio en el periodo anterior. Sí, sí. Y por distintas circunstancias, en la administración anterior vuelven a colocar a Eduardo Rosa en junio del 23 como embajador. Sí, el Frente Amplio había dejado solamente un cónsul y ahora... Exactamente, sí, para todas las partes comerciales. Entre ellas las partes comerciales que tienen que ver con el tema que ustedes tocaban recién, deudas y temas que hay que seguir avanzando. Después, antes de las elecciones en octubre del 24, nuestro actual presidente lo dijo, es una dictadura. Pero me refiero al comunicado en conjunto. No, pero a eso voy. Nuestro canciller en marzo del 25 lo primero que hizo fue no reconocer las elecciones. Por lo tanto, estamos ante un gobierno nuestro que fue firme y claro
en sus decisiones. ¿Pero Segundo cree que tema. fue el mismo nivel de firmeza en el que se está posicionando ahora? ¿No le es más difícil al Frente Amplio o a algún gobierno frente amplista posicionarse en contra de Venezuela? Porque parecería que siempre es una discusión, ¿no? Y antes de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, siempre es una discusión cómo se posiciona frente a Venezuela. Y hay matices dentro del Frente Amplio importantes. Sí, dos temas. Por un lado, si los medios justifican el fin, estamos ante el peor escenario internacional. Porque lo que ayer le ocurrió a Venezuela, mañana nos puede ocurrir a nosotros, que no tenemos petróleo o queremos no tener, pero tenemos acuíferos y tenemos otras ventajas. Por lo tanto, tenemos que tener, primero que nada, respetar los derechos internacionales. Segundo, cuando uno va a un diálogo para tratar de buscar consenso, en este caso la pregunta tuya a nivel parlamentario, tiene que ir, obviamente, con propuesta, con diálogo y con escuchar, y no con imposiciones. Yo les traje, porque son públicos, las tres declaraciones, las dos declaraciones del Frente Amplio junto con la de la que no salió. Y la pregunta que yo me hago, cuando uno va a decir, bueno, vamos a buscar algo en conjunto, y de entrada una de las declaraciones dice, por su parte, los amigos ideológicos del chavismo y Maduro, locales, que otrora fueron aliados o socios de los gobernantes venezolanos, se convirtieron en meros cómplices silenciosos de un régimen oprobioso y opresor del pueblo. Y en el punto 5, despreciable silencio. Entonces, ¿a ustedes les parece que es algo que el Frente Amplio puede llevar ya de esta manera? La del Frente Amplio, los considerandos eran rechazar la intervención, reafirmar el carácter de zona de paz, exhortar a las intervenciones militares, instar a la comunidad internacional, llamar a la promoción de gestiones diplomáticas. Fueron dos declaraciones diferentes. Bueno, pero ahí habla de la no intervención militar y Venezuela es un país muy militarizado, Perfecto. Entonces ahí hay algo para discutir. Perfecto, y lo discutimos. Y cuando llegamos a intentar tener algún consenso, los coordinadores de de los tres partidos políticos, Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional, porque se hizo público, la declaración en conjunto eran 6 puntos bien claros que es difícil que alguien, si lo lee, cualquiera de nosotros diga, en esto yo estoy de acuerdo. Igualdad soberana de los estados, solución pacífica a la controversia, no intervención en asuntos internos de otros estados, fortalecimiento de los sistemas democráticos en América Latina, que la realidad internacional contemporánea con sus nuevos desafíos, y esto es un tema, también junto a los estados actúen con organizaciones transnacionales justamente para respetar los derechos internacionales. Y la Comisión Permanente de nuestro país, fiel a su tradición republicana y pacífica, continuará promoviendo estos principios en todos los ámbitos. Esto fue lo que no aceptó el Partido Nacional, Frente Amplio y Partido Colorado, y me consta que el coordinador del Partido Nacional lo llevó para tratar de llegar a que esto sea aprobado. Bueno, no lo aceptó. ¿Y cuál O crees? sea, si no se aceptó, quizás es el Partido Nacional el que debe contestar. Pero estos 6 puntos era indudablemente lo que tenía por altura de nuestro pequeño país, a nivel republicano y democrático, salir en nuestro Parlamento con esta declaratoria, que es una declaratoria objetiva, que tratamos de que no tocara puntos que distintas opciones no estaban de acuerdo, pero ¿quién no puede estar de acuerdo con nuestros 6 puntos? Bueno, acá está la desilusión. Pero entonces la políticamente desilusión, hablando, Daniel, la desilusión es con todo el sistema, no, porque en realidad tú me decís el Partido Colorado estaba de acuerdo, Sí. había acuerdos con otros sectores, el Partido Nacional llevó incluso el documento Sí. a la interna de su partido, entonces la desilusión es con el Partido Nacional. Yo creo ¿O que con quién? la desilusión de la ciudadanía es hacia el sistema político. ¿Cómo puede ser que no nos hayamos puesto de acuerdo en algo tan grave que sucedió, que nos está sucediendo, tratando de buscar puntos de acuerdo? Porque lo primero que dijimos los 3 coordinadores, junto con la presidenta, es vamos a buscar los acuerdos. En esto estamos de acuerdo, sí. En esto estamos de acuerdo, Pero sí. no habría que haber hecho, por ejemplo, un comentario o que aparezca también ahí la condena quizás a un régimen de facto como terminó siendo el de Maduro, o no sé por qué no se menciona. Pero fortalecimiento de los sistemas democráticos. Bueno. Tampoco aquí
se habló exclusivamente de Estados Unidos. O sea, se trató de consensuar, como todo consenso. Esa es la desilusión política que en lo personal y como oficialistas nos llevamos, que tratamos de limar aspereza, de buscar algo que muchos dijeron, pero esto es muy lavado, muchos órganos de prensa. Esto, si se hubiera aceptado, no, yo creo que esto es muy importante, se tuvo que haber aceptado. Por eso que digo, una desilusión, creo que no estuvimos a la altura. Los motivos por el cual esto no se aceptó como declaración, bueno, no lo puedo dar yo. Eso habrá que preguntarlo. Daniel, para cerrar este tema, porque si no nos quedamos estancados también en lo que es una interna parlamentaria y hay muchas cosas que resolver. Sí. Pero para cerrar este tema, uno se cuestiona entonces qué capacidad va a tener el Parlamento Nacional para llegar a acuerdos en temas de política internacional. Sí. Por un lado, la ciudadanía votó que la mitad de los parlamentarios fueran del Frente Amplio y la mitad de la oposición. Por lo tanto, esto nos obliga, es un hermoso desafío, nos obliga a llegar a acuerdos. Nos obliga a llegar a acuerdos. Y hemos llegado a muchos acuerdos en este periodo, muchos más de los que aparecen en la prensa y de mejor manera incluso. A veces la prensa, con un sentido lógico, busca los desacuerdos o las maneras hirientes que muy pocos legisladores se relacionan con otros. La enorme mayoría hemos llegado. Pero nos preocupa, claro que nos preocupa, que no van 10 meses del gobierno y ya hay campaña política de parte de algunos integrantes, de parte de la oposición. Mientras que hay otra parte de la oposición... ¿A quiénes te referís en concreto? El tiempo lo dirá. Hay otra parte de la oposición que está realmente siendo muy positiva, que está tratando de buscar acuerdos, que con las diferencias existentes propone. ¿Y en dónde estás viendo esa actitud? Bueno, yo creo que lo estamos viendo en muchos parlamentarios, algunos del Partido Colorado, otros del Partido Nacional, dependiendo de temas. Estamos buscando consensos, pero creo que hay aún... no se entendió que el gobierno decidió que gobernara el Frente, el país decidió que gobernara el Frente Amplio. Y para gobernar tenemos que llegar a acuerdos, pero no salir de nuestros principios. Y hablando de grandes acuerdos y temas que son relevantes, una cosa en las que van a tener que ponerse de acuerdo es en el fiscal de corte. Sí, yo creo que va a llegar, va a llegar, ya hay muchas conversaciones. Sí. Sí, han habido en este periodo, el gobierno, ahora no estoy hablando solo de bancada, sino de Poder Ejecutivo, me consta que ha avanzado, o sea que yo soy optimista, que vamos a tener... Pero cuando decís que va a avanzar, ¿qué plazos estás manejando? ¿Es algo que, por ejemplo, este año se podría resolver, Bueno, por ejemplo? Nuestra idea es que sea este año, y esperemos que sí. ¿Y ya hay un nombre? Eso, ya hay un nombre. Bueno, eso se verá con el tiempo, pero me consta que a nivel de Poder Ejecutivo se ha avanzado. Quiere decir que hay un nombre y que se está negociando. O nombres. Porque Mónica Ferrero no es de consenso, o sea, por ahí la propuesta del Frente Amplio no va a ir. Por lo tanto, es un tema que nos preocupa, nos ocupa, y es uno de los temas que vamos a llegar a consenso. Este año. Esperemos que este año, yo soy optimista. Bien. Otro bache que quedó fue el del comisionado parlamentario, después Sí, de la pero renuncia de Petit. ¿Qué pasó ahí? Ese bache va a ser por poquito tiempo. Pero Ahí hubo sí. una propuesta, por ejemplo, de Robert Silva, el sector de Robert Silva. Y que también acompañó el Frente Amplio. Sí. Bueno, parte del Partido Colorado no lo acompañó. Porque también parte del Partido Nacional estaba de acuerdo con el nombre. Otra parte no. Por lo tanto, ahí son temas que tenemos que seguir trabajando. Creo que hay algún otro nombre también muy interesante, que también lo hemos hablado, en los que integramos la comisión. Creo que sí va a ser una respuesta que... Más sencilla. No sé si sencilla, pero por lo menos más próxima a resolverse. Y tenemos que hacerlo, porque se necesita. Bueno, ahora que se discute la propuesta de la senadora Blanca Rodríguez de crear el comisionado para la infancia. ¿Eso cómo lo ves vos? ¿Crees que Totalmente de acuerdo. Totalmente, porque eso ha generado polémica sobre si es necesario, si no es necesario. La Institución de Derechos Humanos dice que no. Totalmente de acuerdo. Creo que es necesario que no solamente contribuye, sino que potencia a otras instituciones, principalmente a la de Derechos Humanos, que en algún momento hubo ahí cierta contraposición. Yo creo que no. Creo que esto potencia y es la cara
que a nivel legislativo tiene que tener, no tengo ninguna duda, nuestra infancia. Ahora, Daniel, tanto en el comisionado parlamentario para las cárceles, como lo que ahora sería el comisionado en defensa de los niños, en fin. Para la infancia y adolescencia. Exacto, ese es el nombre correcto. Uno tiene la sensación, creo que se respalda en hechos, de que Petit ha barrido, pobre, solo arena en la playa durante muchísimo tiempo, anteriormente Garcé. ¿Qué pasa con la creación de estas figuras que son relevantes, que tienen un peso sustantivo, pero que después no tienen políticas públicas aplicadas que respalden la mejora de la situación que están abordando? Entonces, ¿qué pasa? Las cárceles siguieron Sí, primero... con un +/3, pero las cárceles siguieron mal, la situación carcelaria siguió mal, Petit la remó, todos la remaron, pero el sistema político y el país no terminó dando respuesta. Primero, Petit hizo una excelente gestión, dejó la vara muy alta por su compromiso, por su sacrificio, pero sobre todo por el diálogo y la comunicación. Y quedó claro que se justifica ese caso, se justifica. El nombre seguramente saldrá dentro de muy poco, pero lo que importa es continuar profundizando. No lo va a solucionar un comisionado parlamentario todos los problemas que tenemos a nivel del INR y a nivel de la violencia y a nivel del país, como tampoco se pudo solucionar en el gobierno anterior y en el anterior. Estos son temas de Estado que tenemos que tener indudablemente acá sí políticas, y para eso el gobierno ha planteado tener políticas en seguridad nacional en conjunto. Y creo que sí, que son políticas que se están implementando, se han implementado y algunas se han fortalecido y otras de largo alcance. Ese gran desafío, Uruguay tiene varios desafíos, no solamente la pobreza infantil, la seguridad, sino también que no podemos seguir teniendo 17.000 presos, más 10.000 que están con medidas alternativas, aumentando nuestras cárceles, sino que tenemos que empezar, como se ha empezado también en el gobierno anterior, y se han fortalecido algunas de esas políticas, sobre todo tratando las causas y tratando, que es el otro gran tema, de la reinserción de todos esos que por distintos motivos están en este momento transitando ese periodo de estar presos. Atacar las causas. La reinserción es el otro tema. Claro. Y también se está trabajando en eso, la reinserción laboral y social. Daniel, sobre ese tema te pregunto, porque digo, obviamente el comisionado parlamentario hay consenso que hizo un excelente trabajo, pero ¿por qué crear otro cuando vos tenés, por ejemplo, la institución de derechos humanos que se pasa haciendo recomendaciones, diciendo qué es lo que está mal? Y muchas veces son las instituciones del Estado las que hacen oídos sordos a esas recomendaciones y se los ignora. Y acá hay, por ejemplo, un caso muy concreto, la institución de derechos humanos hoy está mandando oficios al INAU para pedirle información acerca de casos graves y no recibe respuestas del INAU. Entonces, ¿por qué no potenciar una institución que está funcionando desde hace varios años en vez de crear otras que no sé si vienen también con el mismo nivel de potencia? Yo concuerdo en parte de lo que tú decís. Hay que potenciar ambas cosas. No tengo ninguna duda. A nivel de la institución de derechos humanos no se le pudo dar la importancia que ellos quisieron, por un tema logístico, por un tema de falta de infraestructura y de recursos humanos. El Parlamento lo necesita, lo apoya, pero nuestro comisionado parlamentario tiene que ser la persona ideal justamente para interactuar. Yo creo que se potencian ambas. Por eso es que yo no estoy de acuerdo en poner uno contra otros. Y creo que cuando lo tengamos presente, así como pasó con el comisionado parlamentario, se va a entender que son funciones diferentes, pero que se potencian. ¿Y dónde están esas diferencias? Bueno, uno tiene que ver directamente con el Parlamento, va a ser nuestra voz del Parlamento, apoyando en las instituciones de derechos humanos, que tiene muchas otras tareas. Esto va a ser exclusivamente para la infancia. Es necesario ese vínculo, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y entonces, hablando del tema penitenciario, ¿qué lugar va a tener en la agenda legislativa, que es directamente lo que te compete, el tema penitenciario? Bueno, no que va a tener, que lo tiene. Este año, me refiero. Porque el año pasado también se trabajó mucho. Este año no, yo creo que, y ahora en el correr de los próximos días va a ir
el Ministerio del Interior justamente por, Sí. por lo que estamos viviendo. La delincuencia, el narcotráfico, vino en los últimos años, nos cambió nuestro país, nos cambió. Y la seguridad a nivel nacional forma parte de lo que nuestro país tiene que culturalmente cambiar. Es muy difícil contraatacar al narcotráfico si no entendemos de que tenemos que estar en el territorio. Si dejamos de estar en el territorio, como en lo personal creo que sucedió durante varios años, perdemos el territorio. Y ahí perdemos nuestra infancia y nuestra adolescencia. Es muy fácil salir de la escolarización a nivel económico porque hoy el narcotráfico está pudiendo llegar fácilmente a lugares donde antes no llegaba. Y eso es porque se perdió la presencia territorial. Pero ¿en qué Para eso se momento- requiere no solamente políticas firmes a nivel de seguridad, sino políticas sociales. Esto no es un tema solamente del Ministerio del Interior, esto es un tema social. Cuando hablo del sistema social, hablo cultural, de nuestra sociedad. Sí, pero ¿no es un tema de inteligencia de Estado también? Obvio que Porque lo es. cuando hablamos del territorio siempre estamos pensando, bueno, que en aquellos barrios más pobres donde el narcotráfico puede tener una capacidad de captación más fuerte es donde está el problema. Y capaz que no está solamente ahí el problema. ¿Y no lo está? ¿Y qué pasa con la inteligencia del Estado? Y no lo está. Por eso es que yo tengo mucha confianza en lo hecho en la administración anterior, bien y mal. Y que en esta administración se potencien justamente mucho de lo hecho en la anterior y se estén instrumentando caminos diferentes. Por ejemplo, En lo que tiene que ver con la reinserción, es fundamental. No podemos tener el alto grado de delincuencia que luego reincide y vuelve a entrar otra vez en las instituciones de presos. Creemos que ahí, y se está trabajando, estando en ese momento en INR, es donde debemos de trabajar con los que allí están. Eso por un lado. Por otro lado, busquemos la posibilidad laboral. Para buscar la posibilidad laboral tenemos que formar allí, mientras estén, la cultura de trabajo y darle los medios para que salgan. Hoy se están haciendo trabajos muy interesantes en ese aspecto. Y creo que sí, que forma parte de los cambios que culturalmente nuestra sociedad debe dirigir. No es solamente los presos por algo están. Creo que también muchos de ellos necesitan insertarse, lo piden y no le han podido dar en la administración anterior, en parte, los mecanismos necesarios. Pero, Daniel, esto no es algo que se haya descubierto tampoco ni ahora ni en la administración anterior. Es decir, el crimen organizado venía avisando que iba a suceder en la región desde hace muchos años. Es decir, no toma por sorpresa a nadie que haya mirado lo que pasa en la región. Entonces, ¿en qué momento el Frente Amplio descubre o cree que la solución está en la territorialidad, cuando en realidad el Frente Amplio siempre tuvo una política de Esto territorialidad? no se descubre ahora. Es una política del Frente Amplio de los últimos 15 años. Pero ¿y entonces qué pasó que no se pudo frenar? Yo creo que hubo un gran cambio en las políticas anteriores, en la administración anterior, y eso habla de que acá se precisan políticas de Estado en seguridad. Y ahora cuando se llama al diálogo en políticas de Estado de seguridad, nos encontramos que vuelven otra vez a aparecer, visiones de política electoral, ya pensando en la próxima campaña, y no pensando en nuestra sociedad. ¿Pero a qué te referís en concreto? En sentarnos a hablar, en la política de seguridad abierta que nuestro gobierno pensó, tanto lo planteó a nivel social, a nivel laboral, a nivel de seguridad, a nivel educativo, y sin embargo, creo que tenemos que tener la grandeza, el gobierno y los que no son gobierno, porque por algo la población democráticamente eligió quién gobierne, de sentarse a sumar. Creo que ese es el punto. Pero el Partido Nacional, por ejemplo, en Ese los es el diálogos punto. por seguridad, llevó su propuesta, hizo una extensa propuesta, quiso contribuir a esa discusión. Sí, yo Después, si es ajustada a lo que el gobierno quiere hacer o no, es Yo otra. creo que en ese diálogo uno no debe imponer ni decir esto es lo que yo quiero. Lo mismo que les decía a nivel parlamentario. Acá lo que falta es estar a la altura de nuestros problemas. Y creo que sí, creo que ese es el gran desafío. Cuando tú me decías qué desafío tenemos,
El gran desafío es sentarnos los distintos sectores políticos, sabiendo quién gobierna, en buscar la solución y sobre todo buscando los puntos de acuerdo. Daniel, y hablando de narcotráfico, ¿no crees también que el fortalecimiento de las instituciones encargadas del controlor del sistema financiero, de cómo fluye el dinero del narcotráfico, debieran ser reforzadas? Y justamente por eso es que a nivel legislativo se han planteado distintos proyectos, algunos de los cuales están en este momento en discusión y otros, hay algunos integrantes de la oposición que no están de acuerdo. Por lo tanto, también forma parte de ese gran acuerdo nacional que tenemos que tener. No solamente es territorio, sino también ver a nivel legislativo de qué manera pegar donde se debe pegar. Senador, sabés que tenemos que ir cerrando, pero no puedo dejarte de preguntar por este acuerdo Unión-Mercosur, pensé que el era por acuerdo el FONASA. sí, también tenemos el tema del FONASA, pero el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ya sabemos el plano de lo positivo, ¿no? Del mercado fantástico que abre, las exenciones o rebajas arancelarias que son realmente significativas. Ahora, hay un llamado de alerta también del sector manufacturero y del PIT-CNT. Así como nosotros vamos a poder vender más, Europa también nos va a mandar cosas con menos aranceles. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son aquellos sectores que hay que proteger de acuerdos que pueden resultar fantásticos para algunos, pero no para otros? Mira, de la misma manera que empezamos esto diciendo la gravedad que está viviendo Latinoamérica y el mundo con respecto a la vuelta de la doctrina de Monroe, esa gravedad que todos tendríamos que estar de acuerdo en reprobarla porque es grave, respetando los derechos internacionales. De la misma manera te digo que esto es una muy buena noticia. Después de 25 años estamos llegando a cosas concretas. Por lo tanto, esto sí ha sido una política de Estado, porque todos los gobiernos han contribuido a lo que hoy estamos viviendo y esperemos el sábado se pueda firmar. Por lo tanto, es bueno. Ahora, ¿esto va a ser de un día para el otro? ¿Esto va a ser en un mes? ¿Esto va a ser en un año? No, esto es algo que va a llevar tiempo, va a llevar progresivamente mucho diálogo. Habrán dentro de todas, son 700 millones que se abren a un mercado, sí, indudablemente habrán mucho de nuestro país a nivel, sobre todo, exportador, que se encontrará muy beneficiado y se beneficiará el país. Pero habrán otras industrias, sobre todo aquellas pequeñas industrias, que tendremos que ir viendo caso a caso de qué manera poder apoyarlas. Ustedes bien saben que hay apuestas y contrapropuestas. Y esto se logró después de muchísima discusión y sobre todo por la posición de Italia. Está claro, preocupan las Pero nos preocupa que hoy, que tenemos que estar felices de algo tan importante, hoy estemos ya discutiendo lo que puede llegar a pasar dentro de 4 años. ¿Y no está bien prever? Entonces, primero que nada decir, esto es muy bueno para el país. Lo que sí... Segundo, todo decir, bueno, ¿en qué cosas tenemos que empezar a trabajar? Y por supuesto que tenemos... Y lo que el PCNT plantea, obviamente, sus cuidados con respecto a determinadas industrias, claro que los tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque son pequeños, se habrá que defenderlos. Para eso vamos a tener tiempo, sentarnos, discutir a nivel gremial, a nivel político, a nivel parlamentario, porque esto va a pasar también por Parlamento. Y cómo no, pero primero que nada, es muy importante lo que este gobierno va a firmar el próximo sábado en Asunción. Nos tenemos que ir a la tanda, pero bien cortito, porque no quería dejar fuera el tema del FONASA. Sí. ¿Hay margen para un cambio a nivel legislativo? Porque esta decisión llega del Ejecutivo y el Legislativo... Primero que nada, el Sistema Nacional Integrado de Salud en nuestro país es un sistema tremendamente positivo a nivel latinoamericano. Lo que hemos hecho en estos 18 años ha sido fundamental. Lo que era antes, todos, bueno pero para que la gente joven no lo recuerda. Y lo que es ahora, ha habido cambios tremendos. Pero todo sistema requiere evaluaciones. Así como esta evaluación se realizó, y bueno, yo creo que sí. Y lo que te voy a decir... Que sí, que existe la posibilidad de que haya una negociación en esto de que no sean tantos miles los que pierden tanto. Dos cosas te iba a decir. Del 2008 a 2011, cuando existió este cambio y no hubo devolución, nadie dijo nada. Y no se devolvió. Eso miren que no lo he escuchado poco en la prensa. 2008 a 2011 no hubo devolución. En 2011, por distintos temas, sobre todo por algún tipo de profesionales, es que se
planteó a último momento, bueno, hacer una devolución del FONASA. Si hubiera sido mi opinión, en un fondo de solidaridad no hay que devolver. Eso O sea, hubiera no dicho debería existir la devolución. en el 2011. Hoy. Una vez que se tomó por otro camino, bueno, entonces hay que volver a ser equitativo. Y acá lo que se está buscando es ser equitativo. Hay casi 900.000 usuarios de ACE que no tienen cómo aportar. ¿Cómo los que tenemos la posibilidad de aportar vamos a estar pidiendo que se nos devuelva? Pero eso sí, tenemos que reclamar que lo que nos den a nivel del sistema integrado de salud sea lo máximo que se pueda dar. Yo tengo mucha confianza en nuestra ministra y en el sistema de salud. Se está dando mucho en nuestro país, mucho más de lo que en la región se precisa. Senador,